Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy vamos a ver un sencillo montaje en el que hemos acoplado dos servomotores de corriente continua. Bueno, pues aquí vemos el montaje funcionando. En este sencillo montaje pues he empleado dos servos. El primer servo es un servo, vamos a decir, tradicional, antiguo, analógico, el típico servo de marca Futaba, que además le he hecho un acoplamiento, digamos, de cremallera. Entonces, con este acoplamiento lo que conseguimos es que haya una proporcionalidad entre el giro del servomotor y el desplazamiento del elemento que queremos gobernar. El segundo servo es un servo más moderno y el montaje es un poco más peculiar porque he utilizado unos soportes que me permiten tener una articulación motorizada y además, bueno, pues es un servo digital, como hemos dicho, más moderno. Ambos servos los estoy gobernando con una tarjeta, con un circuito que es de un fabricante canadiense que se llama Fitgets y que bueno, es muy sencillo de manejar porque se conecta por USB a un ordenador y con, digamos, el software que te proporciona, pues puedes gobernar los servos como veremos ahora a continuación de forma muy fácil y muy sencilla. Bueno, y vamos a aprovechar esta imagen pues para explicar un poco el funcionamiento de los servomotores de corriente continua. Los servomotores de corriente continua típicamente tienen tres cables. Un cable negro, que es como la masa común, luego un cable rojo que es para la alimentación, típicamente se suelen alimentar con el entorno de 5 voltios, y un cable blanco o en ocasiones amarillo que es por el que llevamos la señal de control. La señal de control es un tren de pulsos de 50 hercios, es decir, que son pulsos cuadrados y la forma de decirle al servo la posición que queremos que alcance es modulando el ancho del pulso. Típicamente, pues el ancho de pulso mínimo antes era de 1 milisegundo y el máximo era de 2 milisegundos. Y en los servos originales, cuando le llevabas a cuando el ancho del pulso era 1 milisegundo, el servo iba a la posición de 0 grados y cuando era de 2 milisegundos iba a la posición de 180 grados. Bueno, esto ha variado porque ahora los servos modernos, pues digamos que en vez de ir desde 1 milisegundo, es decir, 1000 microsegundos a 2 milisegundos, es decir, 2000 microsegundos, pues van a lo mejor desde los 530 o 550 microsegundos hasta los 2500, 2450 microsegundos. De forma que además ahora hay servos que en vez de tener un recorrido de 180 grados, pues también tienen un recorrido de 270 grados o servos, dependiendo del fabricante, que el recorrido oscila entre los 180 grados y los 270. Con lo cual, bueno, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es eso, que tenemos tres cables y que por uno va la alimentación, por otro va la señal de control, que es un tren de pulsos, como hemos explicado, y por el último, digamos, es la tierra común, la masa común, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a ver si somos capaces de compartir un poco lo que vamos haciendo en el ordenador y a la vez intentar ver el movimiento de los servos. Bueno, como he dicho antes, para controlar estos servos utilizamos un controlador de un fabricante canadiense que se llama Fitgets y que tiene unas placas que se conectan por USB y que permiten pues manejar diferentes tipos de actuadores o recibir información de sensores. En este caso, bueno, es muy fácil de, vamos a decir, instalar el controlador general de estos dispositivos y normalmente tenemos aquí pues un pequeño icono desde el que desplegamos pues el panel de control que nos dice los elementos que tenemos conectados, ¿no? Entonces yo al ordenador local tengo conectado una tarjeta para manejar servos, que sería esta, ¿vale? Y digamos, esta tarjeta puede manejar 8 servos desde el 0 hasta el 7 y yo tengo conectados al puerto 0 y al puerto 1. Entonces, en el puerto 0 he manejado el servo, digamos, tradicional, el antiguo, y bueno, pues vemos que desde aquí lo podemos accionar sin ningún problema y va cambiando de posición, ¿vale? Bueno, podemos hacer distintos ajustes y este software pues está muy bien
para poder hacer, de alguna manera, cuando hemos hecho un montaje, un ajuste interesante, ver, digamos, qué elongación tiene el servo, es decir, qué recorrido tiene el servo y cómo se traduce esto al ancho del pulso de gobierno del servo. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues vemos el otro servo, el que es digital, el que es más nuevo. Bueno, pues se mueve con más precisión, es capaz digamos, de girar 270 grados, y esos 270 grados pues tienen su contrapartida, digamos, en los pulsos. Aquí podríamos ajustar, por ejemplo, pues que esto va desde 0 a 270 grados, porque sabemos que este servo, pues digamos que es de 3 cuadrantes. Y bueno, pues aquí ahora ya, en función de el pulso, pues podríamos ver la posición en la que estamos. Bueno, como veis, este tipo de controladores son súper fáciles de usar. Luego son relativamente fáciles de programar porque tienen un API muy bien desarrollado para muchos lenguajes. Yo creo que está muy pensado y muy bien trabajado. Y sobre todo, bueno, pues probar un poco el hardware es casi inmediato, que muchas veces pues es lo que es más aparatoso, porque basta con conectar el controlador al ordenador, tener en el ordenador instalado este software. El software automáticamente detecta los controladores que tenemos, los dispositivos o sensores que pueden estar controlados a cada uno de los dispositivos. Y bueno, pues de alguna manera esto luego pues nos da mucho juego para poder hacer ajustes, pruebas, tomar datos de referencia para luego hacer el programa, etcétera, etcétera. Ya, como he dicho, pues ya haremos un monográfico un poco, porque de todo la gama de controladores que tiene este fabricante, porque da mucho juego. Yo, desde luego, creo que para gente que no quiera complicarse mucho la asistencia son interesantes. Bueno, y entonces aquí, en esta fotografía, lo que pretendo es mostrar el detalle de cómo hemos acoplado uno de los servos, con una viga en L que está dentada en uno de sus extremos y que hace de cremallera, y que luego, bueno, pues tira de una estructura que está en un pequeño canal que hemos hecho pues con distintas piezas, que luego veremos en más detalle. Bueno, y aquí vemos el primer despiece del montaje. A la izquierda vemos el circuito controlador de los servos, como hemos dicho antes, es de la casa Fitgets. Luego vemos el chasis con el primer servo, vamos a decir el servo analógico, el Futaba, y al que le hemos puesto el engranaje que luego va a ser capaz de mover la cremallera. A continuación tenemos la cremallera con, digamos, el canal que hemos hecho para que se pueda desplazar longitudinalmente. Y finalmente, pues tenemos el servo que constituye con esos herrajes una articulación motorizada, y a la que le hemos tenido que hacer pequeñas modificaciones para adaptarlo al sistema Mecano. Bueno, pues para montar el circuito electrónico controlador, el que controla los servos, pues este tipo de circuitos yo los suelo montar en unas placas que me hago con Evergreen, que es un tipo de PVC que se puede comprar fácilmente en tiendas de modelismo, que se usa mucho pues en distintos tipos de modelismo. Estas suelen ser unas placas de Evergreen de, yo creo que 2 milímetros de espesor, que las corto con las dimensiones que necesito en función de la placa electrónica, y les hago luego pues una serie de perforaciones, de agujeros que sean compatibles con la norma Mecano, y sobre esa placa pues monto el circuito, y luego ya pues puedo sujetar el circuito con más facilidad en mis montajes de Mecano. Y aquí simplemente pues enseñar un poco el detalle de cómo fijo un servo tradicional. Este es un Futaba clásico, cómo le fijo, digamos, en este caso, a una plaqueta de 5 por 11. Y aquí sí que quiero mostrar un poco el despiece del servo de Futaba. Se ven los tornillos largos que he usado para amarrarle a la plaqueta de 5 por 11, pero sobre todo a la derecha vemos la pieza que hay en negra,
redonda, el disco negro redondo es de los discos típicos que vienen con este tipo de servos, a los que les echo los agujeros para que de alguna manera se parezcan a un disco de 8 agujeros Mecano y mantengan las mismas distancias. Entonces, claro, eso me facilita mucho luego el adaptarles, porque les paso unos tornillos, les pongo una tuerca, ahí se ven también 4 casquillos que he puesto para sobrelevar un poco la rueda dentada y realmente la rueda dentada la acoplo por los agujeros que tiene periféricos, es decir, por los orificios periféricos sin utilizar el orificio central y lo ajusto con una tuerca. Y tan sencillo como eso. Hombre, hay que tener un poco cuidado a la hora de mecanizar las piezas estas, que es fácil porque son de plástico, y hacer los agujeros con precisión para que coincidan con un disco de 8 agujeros, el disco clásico de 8 agujeros de Mecano. Y bueno, aquí ya se ve a la izquierda el detalle de la cremallera que accionamos con el servo Futaba, que bueno, pues básicamente tiene la cremallera y luego tres piezas estructurales, una viga en L y dos plaquetas, digamos, dobles. Y a la derecha, pues el acanalamiento que hemos hecho, que también, bueno, pues tiene una viga en L alargada y nada, la típica tira de 11 agujeros y también pues una tira doble de 11 agujeros. Es un sistema, la verdad, muy sencillo y aquí sí que es cierto que algunas piezas pues no son demasiado estándares dentro del sistema Mecano. Son de estas piezas que tengo yo del fabricante este alemán Metallus, que bueno, pues que hace unas piezas estructurales complementarias bastante majas y entonces eso, bueno, pues te simplifica muchas veces en los montajes el poderlos hacer más rápido y más sencillos. Y por último, pues el despliegue de este servo digital que he incorporado también en el montaje, en el que, bueno, pues para adaptarle al sistema Mecano, pues lo que he cogido es que los herrajes que trae, que forman esa articulación motorizada, pues simplemente en la superficie les echo dos agujeros a cada uno, de forma que esos agujeros son de métrica 4 y están a una distancia de 2 unidades Mecano, o sea, de 1 pulgada. Los he intentado centrar, pero bueno, ya se ve que no me han quedado todo lo finos que me hubieran gustado, porque lo cierto es que estos herrajes traían diferentes tipos de perforaciones, pero ninguna propiamente dicha se adaptaba al sistema Mecano, porque no eran de métrica 4 y bueno, pues era difícil adaptarlos tal y como venían. Ha habido que hacerles pues dos orificios a cada una de las piezas. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Y nada, pues agradeceros a todos los que lo hayáis visto. Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal. Bueno, también si queréis poner comentarios, pues yo en la medida de mis posibilidades, pues intentaré responderlos. Si hay alguna duda sobre los montajes, pues bueno, en la medida de mis posibilidades los iré respondiendo. Así que nada, pues muchas gracias a todos, a seguir bien y con mucha salud y bueno, pues hasta la próxima.